RTP. 7:43 de la mañana está con nosotros Francisco Rocha Romero, analista político, y hablaremos de la gobernabilidad. Bienvenidos a la mañana en RTP, estimado doctor Rocha, gracias por acompañarnos. Un gusto saludarles, buenos días. Gracias a usted. Iniciar por lo que hace un momento conversábamos, el tema de los contrapesos y qué tanto son necesarios dentro de un gobierno, o por lo menos dentro de un Estado democrático. Hoy vemos hegemonías dentro de la Asamblea Nacional, pero ¿cuál podría ser el papel o quiénes pudieran estar fungiendo de contrapesos del actual gobierno? ¿Y qué tan necesario es que aparezca ese grupo? Bueno, los contrapesos están dados en tanto y en cuanto en la Asamblea hay dos grandes bloques. El uno que es el de ADN y el otro que es el correísmo, la Revolución Ciudadana. Eso se podría decir textualmente, están en contrapeso. Ahora, las otras fuerzas pequeñas como el propio Partido Social Cristiano, o lo que queda de él, podríamos decir, Pachacute, que no ha variado en su representación, pero que tiene una división interna que es muy típica también, que la hemos venido viendo en estos últimos tiempos en el país, y algunos legisladores que se denominan independientes o que representan en cada uno de, digamos, determinadas provincias o cada uno de los sectores individualmente ellos. Entonces, el panorama político está abierto a un diálogo con los más pequeños, y ese diálogo tiene que ir marcado por una agenda. El contrapeso lo va a hacer. Yo no comparto la idea de que el correísmo se ha quedado fuera. No se ha quedado fuera, está en todas las comisiones legislativas permanentes, en una manera de, no sé, de acto de generosidad han nombrado más que en las otras, digamos así. Pero el contrapeso se da en el ejercicio del poder. El correísmo, cuando tuvo 100 asambleístas, nombró todo y anuló al resto. ¿Por qué? Porque hizo, por ejemplo, una comisión de fiscalización en donde se convirtió en comisión de archivo. Y no, esta comisión de fiscalización, que ahora la tiene un ex correísta y que ahora es de ADN, puede dar trámite a una fiscalización racional, democrática, que haga seguimiento, porque no necesitamos escándalos, lo que necesitamos es seguimiento para ver el cumplimiento de lo que nos propone el presidente. Entonces, los contrapesos están dados también en tanto y en cuanto la oposición juega un rol, y un rol responsable con la democracia. Doctor Rocha, bajo ese contexto, ¿qué papel, por ejemplo, podría jugar también la sociedad civil, la ciudadanía? Porque me da la sensación de que actualmente esa posición que usted menciona, la Revolución Ciudadana, por diferentes motivos se encuentra no uniforme, se encuentra débil, tanto desde el liderazgo como también dentro de su estructura. Y conversaba también hace un momento con el equipo, con el panel, y justamente se da una sensación de que actualmente Daniel Noboa no tiene ese contrapeso suficiente, porque no hay una estructura ni un liderazgo firme al respecto. Hay una estructura y un liderazgo que es fuerte y grande. Lamentablemente para el Ecuador, esa estructura tiene una agenda que no es una agenda país, que es una agenda de impunidad. Y entonces, claro, ahí tenemos unos alcaldes y unos prefectos de ese otro grupo, digamos, que debería liderar la oposición, que han dicho reconocemos los resultados, pero hay el dueño del partido, que es el señor economista Correa, que dice que no hay que reconocer y que comienza a hablar de traidores porque no le siguen la corriente con estas teorías químicas con las que él sale. Yo creo que incluso a eso hay que darle una respuesta al expresidente Correa y ayudar a que la Revolución Ciudadana termine tomando en cuenta la agenda del país y no la agenda de impunidad que tiene. Entonces, la debilidad de la oposición, en tanto y en cuanto no pueden ellos
convertirse en una oposición real, o sea, en un proyecto político, es malo para el Ecuador. Pero veamos qué es lo que puede pasar. A ver, si el señor economista Correa se queda con sus cánticos químicos y los otros, los alcaldes, los prefectos, tienen algunos problemas, porque también hay esta dificultad. Todos representan máximo el 30%. Entonces, claro, hay una debilidad de la representación también. Pero este grupo parlamentario que puede pasar a ser un contrapeso en virtud de las propuestas de la oposición que tenga, no a cualquier cosa, sino a ver, tenemos un proyecto de ley económica urgente, bien. ¿Qué puede salvarse o qué no es bueno que conste en ese proyecto económico urgente? ¿Es económico urgente? ¿Se puede tratar de alguna manera? Ustedes hablaban hace un momento el tema de la constituyente. El gobierno parece que entendió que hay otros mecanismos. Yo mismo formo parte, diría yo, de un grupo que respaldamos a Simón Espinosa y que creemos que se puede zanjar de una sola y que podemos ir a un referéndum entre la Constitución del 2008 y la del 98. Bueno, hay temas que se pueden tratar, que se pueden discutir en la Asamblea y que para eso sirve la mayoría. Ahora, también les escuché decir a ustedes que es una mayoría frágil. Sí, es una mayoría que va a depender mucho de lo que Pachacútec quiera hacer, de lo que el Partido Social Cristiano pueda hacer. Ahí tienen a un dirigente que ya conoce, que tiene experiencia, el ingeniero Serrano, que puede ayudar a consolidar algunos temas, pero que también puede hacerse sentir en desaparecer en alguna sesión. Los que hemos estado siguiendo la política, los que hemos visto el accionar de un congreso, de una asamblea, sabemos que hay varias formas de ayudar o de dañar un proyecto. Y esas formas es o votar a favor, votar en contra, abstenerse, ausentarse, o lo que es peor, chantajear hasta que pase. Ya lo vimos en la primera sesión de la Asamblea. Algunos se hicieron, demoraron su voto, para ponerle algún nombre, demoraron su voto para hacerse sentir, y la segunda vicepresidenta no digamos hubo que hacer unas paralizaciones de las sesiones para continuar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y discúlpenme que me haya alargado un poco en este tema, que la democracia tiene una gran dificultad, que es esa, la de tomar en cuenta al otro, no para someter en la agenda que perdió, sino para conseguir que la agenda que yo planteo pueda avanzar, y esa agenda tienen que plantearnos. O sea, el señor presidente de la República tiene ya que decirnos cuál es la hoja de ruta para ayudar a pulirla o para criticarla o respaldarla. Esas opciones están ahí, y él tiene no solo la popularidad actual, sino la legitimidad de haber ganado las elecciones. Y en ese sentido, doctor Rocha, brevemente con esta pregunta, usted dice algo importante, la hoja de ruta, y es que mucho se ha pedido hacia dónde caminan las políticas de seguridad, de salud, del gobierno en general. ¿Cuál es la visión y la idea que tiene el movimiento ADN también al interior del Parlamento? Pero es difícil tomar, con todo lo que hemos hablado, con todo este contexto, una ruta país también, porque, a ver, vamos a los diferentes países. El gobierno acaba de venir de una gira internacional en la cual les pide cooperación de seguridad, pero si la cuestión al interior es otra, imagínense, y las posturas ya que comienzan a tomarse frente a una ley económica urgente que, si bien o no les parezca, ya tiene puntos en contra y comienzan a verse los peros. Es difícil también tomar un rumbo frente a tanta oposición torpe, porque muchas veces llegan a ser eso, torpe. Sí, en eso tiene usted toda la razón. O sea, hemos perdido el rumbo democrático. La oposición cree que es una buena oposición cuando desarma, dispara y lo primero que consigue es bajarse a alguien del gobierno. No. La idea de una oposición seria, democrática, es
poner dos proyectos, dos modelos. A ver, este proyecto que acaba de enviar el presidente, de lo que hemos visto ya que circule el texto, desde mi punto de vista, por ejemplo, sin hacer oposición, creo que hay algunos temas que son inconstitucionales. Y ahí vamos a volver a ver cuánto tiene de peso la Constitución de Montecristi. O sea, es una Constitución garantista. Y por eso es que algunos de los temas pueden chocar. Y cuando usted tiene una Corte Constitucional que a veces, y en algunas cosas, no solo a veces, sino tiene militantes y no magistrados de una Corte Constitucional, podemos entrar en problemas y la oposición puede venir no de la Asamblea, sino de esta otra estructura que generó la Constitución del 2008, ¿no? Que es la propia Corte Constitucional, ese bodrio del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, nos falta reconstruir la democracia, reinventar la democracia en el Ecuador. ¿Eso qué significa? Que la sociedad civil tiene que volver a organizarse y el gobierno tiene que ayudar en esa organización para tener interlocutores, porque si no lo que tenemos es una serie de membretes que se han tomado por arranche la democracia en el Ecuador. Entonces, es posible que el gobierno pueda ayudarnos, a la oposición, a los que les respaldamos, a todos, que pueda ayudarnos al país a fijar un rumbo. ¿Eso qué significa? Que debe tener, debe tener un gabinete que integre a otros sectores, no solo a la a ADN. Creo que la Revolución Ciudadana tiene áreas en donde puede resolver algunos temas de oposición. Como digo, no hay que olvidarnos que tienen por ejemplo, presencia en los consejos municipales, provinciales, en las juntas parroquiales. Entonces deberían comenzar a responder sobre las áreas en las que ellos están controlando. Y el gobierno tiene que decirnos qué va a pasar con el financiamiento del Ecuador, o sea, el déficit presupuestario, cómo le va a enfrentar. Usted acaba de mencionar, ya tenemos una idea de lo que va a ser la política exterior. O sea, en temas internacionales el Ecuador, antes de que se posesione nuevamente el presidente, ya ha fijado un rumbo y creo que lo ha hecho bien. Ahora, ¿qué proyectos tiene el Ecuador para que podamos invitar a financiar o podamos invitar a invertir? Bueno, ustedes también lo han tratado. El tema petrolero, que cada vez va perdiendo una incidencia, no solo porque algunos, ni bien se hace algo en petróleo, salen 20 denuncias, de los que perdieron, de los que no quisieron, y en el tema minero hay que tomar una decisión, porque mientras estamos en el conflicto los demócratas de qué áreas, de cómo hacer minería, la minería ilegal nos está asfixiando a través del crimen organizado. Le quedamos muy agradecidos. Una gran mañana. Muchas gracias, don Ramón. Un gusto saludarle. El gusto es propio. Tenga un gran día. RTP